Audiolibro Fausto y el segundo Fausto por Juan Wolfgang Goethe. Traducción por L. Acquarone. 1893. Noticia preliminar sobre Goethe. Juan Wolfgang Goethe nació de familia rica y considerada el día 28 de agosto de 1749 en Frankfurt de Meno y falleció en Weimar el día 22 de marzo de 1832. Fue desde su juventud apasionado por el estudio de la literatura. Pasó 3 años en Leipzig, 1765-1768, donde la escuela fría y correcta de Gottsched y de Gellert reinaba soberana, pero donde la publicación de Laocoon de Lessing, 1767, tuvo grande influjo sobre su mente ávida de belleza y de verdad. En Estrasburgo, 1769-1771, pudo desenvolverse más libremente su fogosa imaginación en compañía de Lenz, de Wagner, de Stilling y sobre todo de Herder. Fue allí donde estudió con entusiasmo la Biblia, la obra de Shakespeare y el arte alemán de la Edad Media. «Yo no he pasado una sola hora con Herder», escribía más tarde, «sin que haya sido para mí instructiva y fecunda». Después de haber concluido de un modo brillante sus estudios de Derecho, volvió a Frankfurt para irse a establecer en 1775 en Weimar, donde lo llamaba su amigo, el gran duque Carlos Augusto. Entonces fue cuando en todo el fuego de su genio principió a producir y a publicar varias de las obras que habían de ser elevadas al primer rango. En 1772 publicó Götz de Berlichingen, drama en 5 actos, donde hace enérgica pintura de la perturbada Alemania del siglo XVI. En 1774 publicó Los padecimientos del joven Werther, novela en la cual nos enseña los dolores de las almas enervadas del siglo XVIII, el estado de la Alemania moral en víspera de las grandes evoluciones que se preparaban. El libro tuvo entusiasta acogida en Alemania y en toda Europa. 2 dramas, El clavijo, 1774, y Stella, 1775, son hijos de la misma inspiración que Werther. En la misma época de su vida hizo Goethe el bosquejo de varias obras que concluyó en una edad más madura y publica esos Lieds que renuevan la poesía lírica de su país: la bonanza, la inocencia, el sentimiento de otoño, el Lied nocturno del viajero, esas baladas de un arte tan delicado y perfecto, el rey de Tulea, el canto del conde prisionero, etc. En Weimar, las disipaciones de la corte no sofocan su genio, pero hacen que sean más raras sus producciones. De 1775 a 1786 no publicó sino óperas de poco valor, una bonita comedia, Hermano y la hermana, y algunos trozos líricos, pero su viaje a Italia en 1786 fue una nueva fuente de inspiraciones. Escribió en Florencia las escenas más hermosas del Torquato Tasso. Concluyó en Roma Ifigenia. Meditaba Fausto, Egmont, Wilhelm Meister,
Hermann y Dorotea, Ifigenia en Taurida en 1787 es una de las grandes páginas del arte moderno que toma sus inspiraciones en la antigüedad, pero que anima el soplo cristiano. Se ha dicho que El Conde de Egmont, 1788, fue la más hermosa tragedia de Goethe. Era una de las más patéticas creaciones de arte moderna. Torcuato Tasso, 1790, es una pintura de carácter de admirable expresión. Había publicado ya algunas escenas de Fausto, que fue obra de toda su vida. En medio de esos trabajos literarios, el alma de Goethe, llevada de insaciable curiosidad, más y más prendada de las maravillosas bellezas de la naturaleza, se ocupaba con pasión en historia natural y hasta en anatomía. La metamorfosis de las plantas es uno de los primeros de esos estudios. En ellos demostró lo que más tarde creyó de Candolle haber descubierto, que un principio único rige la organización de las plantas. La Revolución Francesa conturbó el espíritu generalmente tan sosegado e imparcial de Goethe. No vio en ella sino una explosión fortuita de las pasiones humanas. Acompañó al duque de Brunswick durante la campaña de Valmy y pudo comprender entonces que una nueva era principiaba para el mundo. Escribió entonces La campaña de Francia y El sitio de Maguncia, pero estaba mucho más ocupado en poner en verso la novela de la zorra, sátira política y social que fue popular en Alemania. Entonces principió para el poeta uno de los periodos más felices y fecundos de su vida, el que fue ilustrado por su amistad con Schiller, 1793-1805. Goethe tenía antipatía por las producciones de Schiller, que habían esparcido en Alemania, escribía él, un torrente de paradojas sociales y dramáticas. Pero en Jena, una discusión filosófica sobre las transformaciones de las plantas puso por casualidad en contacto a los dos grandes poetas, y su amistad, que desde ese día se hizo estrecha, tuvo el más fecundo influjo sobre sus genios. Goethe se asoció a la publicación de Schiller intitulada Las Horas. Escribió sus elegías romanas, sus epigramas venecianos, sus baladas más dramáticas, graciosos idilios. Calmó la impetuosidad de Schiller, quien compuso entonces sus más hermosas tragedias. Él mismo, cuyo ardor se reanima, concluyó Wilhelm Meister, ese cuadro tan curioso de la vida humana, sembrado de episodios encantadores, inspirados por la sociedad del siglo XVIII, y publica Hermann y Dorotea, especie de idilio épico, como dicen los alemanes, donde el pensamiento es tan puro, tan elevado, donde se deploran las desgracias de la guerra tan vivamente. Hacia la misma época publicó Goethe con Schiller Las Xenias, críticas mordaces contra las mediocridades envidiosas y los espíritus retrógrados. La hija natural, drama en 5 actos, que tenía la pretensión de pintar la Revolución Francesa, no es una de sus mejores producciones. No fue feliz en su inspiración. Entonces fue cuando tradujo El sobrino de Rameau, que no había sido publicado aún en francés, y el cual añadió curiosas notas sobre los escritores franceses del siglo XVIII. La muerte de Schiller, 1805, fue un terrible golpe para Goethe. Había perdido, decía él, la mitad de sí mismo. Terminó el drama
Demetrio, que su amigo había dejado por acabar. Después se entregó nuevamente al estudio, que le era más necesario que nunca. Concluyó entonces la primera parte de Fausto. Preparó la teoría de los colores y publicó las afinidades selectivas, obra notable por el análisis psicológico, pero demasiado sutil para ser popular. Goethe no había cesado de vivir en Weimar, cerca de su generoso amigo, el Gran Duque. Había sido consejero privado, presidente de rentas. Era casi un hombre político en medio de los grandes acontecimientos de que era teatro, principalmente Alemania. Acompañó el príncipe a Erfurt y fue admitido a la presencia de Napoleón, quien habló con él largo rato. Le dio la cruz de la Legión de Honor y le dijo al despedirse: «Usted es un hombre, señor Goethe». Continuaba al mismo tiempo sus investigaciones científicas, que amaba con una especie de pasión. La teoría de los colores apareció en 1810. Impugnó en ella las opiniones de Newton sobre la luz, después de haber dado, bajo el título de Morfología, una nueva edición ampliada de La metamorfosis de las plantas. Redactó sosegadamente sus memorias de 1810 a 1813 y publicó con el título de Verdad y Poesía. Las continuó con el título de Anales. No vivió en adelante sino entregado a sus ideas. Parece cada vez más extraño a los acontecimientos que entonces conmovían a todos los corazones. Redactó su Viaje a Italia y fundó en 1815 una colección intitulada El arte y la antigüedad, que continuó hasta 1828. Escribió una multitud de artículos sobre toda clase de argumentos de literatura y de ciencia, al mismo tiempo que compuso nuevas baladas llenas de frescura y de gracia. La campana que anda, la danza de los muertos, etc., el diván oriental occidental y la segunda parte de Wilhelm Meister, la continuación de Fausto, etc. Seguía con la más curiosa atención el movimiento intelectual de Europa. Procuró elevar la literatura alemana por el gusto de una crítica elevada, hacer comprender al espíritu germánico para que pueda asimilárselas las obras maestras de las demás naciones. En 1830, la gran lucha científica de Gottfried Saint-Hilaire y de Cuvier sobre la ley de la unidad que domina la composición de los seres vivientes, sostenida por el primero de estos ilustres sabios, apasiona a Goethe, quien halla en ello la consagración de los estudios de parte de su vida. Y después de haber dado cuenta para Alemania de esta memorable discusión, murió Goethe sin padecimiento en Weimar, cargado de años y lleno de gloria. Habían llegado los primeros días de la primavera. Las cortinas de su ventana interceptaban la luz y entristecían al poeta. Las hizo abrir. ¡Luz! ¡Más luz aún! Tales fueron los últimos gritos del hombre que siempre habían procurado ver mejor y comprender mejor, cuya inteligencia simpática, ávida, que dominaba la pasión, había siempre procurado conocer el mundo y ponerse en armonía con la vasta naturaleza. Continuará.